a todos y a todas. Hemos conocido muy recientemente que el Banco Central de Inglaterra va a crear dinero para financiar políticas públicas del Estado británico en su lucha contra la crisis del coronavirus. Esto es un acontecimiento histórico, porque no ocurrió desde principios de los años 90, hace ya casi 30 años, y no solo en el Reino Unido, sino que en otros países de la Unión Europea y del mundo occidental tampoco ocurría desde entonces. Hasta esos años sí ocurría, es decir, el Banco Central de cada país tenía la posibilidad de crear dinero y transferirlo para, de alguna forma, a través de un crédito o a fondo perdido o con un tipo de interés simbólico, a los estados para financiar pues, sus políticas públicas como cualquier tipo de inversión en infraestructura o el pago de salario, etcétera, etcétera. Para eso se crearon los bancos centrales, de hecho, para ser el banco del Estado y acudir a esa herramienta de política económica. Bien, eso se prohibió a principios de los años 90, en el caso de la Unión Europea en 1992 con el Tratado de Maastricht, argumentando que eso podía generar tensiones inflacionistas, que no se podía dejar esa política tan potente de creación de dinero a manos de los gobiernos porque podían estar influidos a través de las instituciones democráticas para hacer políticas que pidiera a la gente pero que a lo mejor no fuesen positivas en términos económicos, en términos de la economía. Claro, ese es el argumento oficial, el que se respaldaron para abolir y prohibir esta práctica. En realidad lo que se consiguió es que se relegara esa creación de dinero desde los bancos centrales a exclusivamente los bancos privados. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que en los manuales de economía convencionales no aparezca, los bancos centrales han reconocido ya desde hace mucho tiempo que los bancos privados crean dinero, que hoy día la fuente principal de creación de dinero son los bancos privados cuando conceden créditos. O sea, cuando dan un préstamo a una familia, a una empresa, en realidad lo único que están haciendo es crear dinero. Eso sí, con el respaldo del banco central correspondiente, porque en el caso de que lo necesite siempre puede acudir a la creación de dinero por parte de ese Banco Central. Por lo tanto, lo que ocurrió con la abolición de esa herramienta de la que os he hablado, que se llama monetización de deuda o financiación monetaria, que es el Banco Central crea dinero para financiar directamente las políticas públicas de los países, lo que ocurrió es que los bancos pasaron a ser casi los únicos que podían crear dinero. ¿Cuál es la diferencia más importante? Pues evidentemente que con esta nueva forma los bancos privados hacen negocio. O sea, cuando conceden un crédito lo hacen con un tipo de interés que es lo que explica que obtengan beneficio. Esa es la diferencia más importante y la que subyace a todo este asunto. En realidad, eso de las tensiones inflacionistas se cae por su propio peso. No me voy a detener en este vídeo a explicar cuándo se genera inflación, cuándo se deja de generar, pero baste con señalar que la inflación es el aumento generalizado de los precios y los precios los ponen los vendedores de los productos, de los bienes y servicios producidos. Un vendedor no discrimina entre el dinero que proviene del gasto público o del que proviene de un crédito privado. Es decir, nadie se va a poner a aumentar los precios porque diga, anda, estos euros vienen de un banco central que le ha dado dinero a un Estado para financiar sus políticas, o este euro viene del crédito que le ha dado un banco privado a una familia y entonces es mucho mejor que proviene del Estado. No tiene ningún tipo de sentido afirmar que la creación de dinero por parte de un banco central para financiar la política pública que genere inflación y no decir nada sobre ese dinero que se crea a través de crédito bancario. No tiene sentido. Si el gasto público con creación directa de dinero genera inflación, también lo debería hacer el crédito privado. Pero nunca se habla de esto. Qué casualidad, ¿no? Esto es al fin y al cabo algo ideológico que pretende ocultar todo lo que hay detrás de este asunto, que es directamente y claramente otorgar privilegios al chiringuito financiero, sobre todo en el caso de la Unión Europea, que es algo muy descarado, ¿no? Se ha dejado de crear dinero por parte de los bancos centrales para financiar directamente políticas públicas, ahí no habría ningún tipo de interés, nadie se lucraría por el camino, a que el Banco Central facilite y financie a los bancos privados para que a su vez hagan crédito a la familia y a empresas con un tipo de interés con el que se lucran. Esa es la única diferencia fundamental y es la más importante a la hora de explicar esto.
Muchos economistas, sobre todo desde el mundo de la teoría monetaria moderna, llevamos denunciando esta situación desde hace muchísimo tiempo y reclamando porque podamos volver a utilizar la herramienta de la monetización de deuda o financiación monetaria, que es, repito, que el Banco Central cree dinero para financiar las políticas públicas. Y ojo, eso no quiere decir que se cree todo el dinero del mundo, que no tenga ningún tipo de interés o problema ver en qué se está generando el dinero. No, lo que quiere decir es que es una herramienta de política más que se debería poder utilizar. Es importante cuánto dinero se cree, es importante también para qué se cree ese dinero, pero lo que no tiene sentido es decir esto queda prohibido porque es inflacionista y en cambio permitimos que los bancos privados sigan creando ellos el dinero a través de un tipo de interés con los créditos con el que hacen beneficio. Eso no tiene ningún tipo de sentido económico, es absolutamente político e ideológico para que la banca siga lucrándose. Por lo tanto, hay que dar la bienvenida a esta iniciativa del Reino Unido, aunque sea temporal, evidentemente lo han anunciado como una medida extraordinaria y de emergencia, pero va señalando el camino que hemos reclamado durante mucho tiempo muchos economistas, y es que los bancos centrales tienen que ponerse a disposición de las políticas públicas como una herramienta más, por supuesto, controlando los riesgos, vigilando que no ocurra nada, pero lo que no tiene sentido es transferir y regalar la herramienta de creación de dinero únicamente a los bancos privados. Eso no tiene ningún sentido económico, solo político e ideológico para que la banca siga haciendo beneficio a costa de todo el mundo.